Buen día, licenciada. Mis compañeros y yo hemos realizado este video para hacer la evaluación de estos 12 músculos. Para ubicar el músculo del trapecio, le pedimos al paciente que esté en una posición de sedestación, mientras que nosotros estaremos en la parte anterior de él, para ubicar el músculo de una mejor manera. Este está dividido en 3 fibras: superior, medio e inferior. Las superiores se originan desde la línea nucal hasta la apófisis espinosa C7 y se insertan en el tercio superior lateral de la clavícula. Las fibras medias, toda esta zona, se originan desde la séptima vértebra cervical C7 hasta la tercera vértebra torácica T3 y llega hasta el extremo acromial de la clavícula y una parte de la escápula, de la espina escapular, por acá. Y las fibras inferiores, que se origina desde la tercera vértebra torácica T3 hasta la duodécima T12 y se inserta sobre la terminación de la espina de la escápula, acá. Algunos de los movimientos que puede realizar son elevación y depresión, rotación de la escápula, además de flexión y extensión del cuello. Y es inervado por el nervio accesorio y los ramos anteriores de los nervios espinales C3 y C4. Para ubicar el músculo del romboides, le pedimos al paciente que esté en una posición de sedestación y nosotros estaremos posteriormente a él. Este músculo, el romboides, se divide en dos porciones, menor y mayor, que están en la parte posterior y superior del tronco. El romboides menor se origina en los procesos espinosos de C7 y T1, para luego insertarse en el tercio superior del borde medial de la escápula. El romboides mayor se origina desde los procesos espinosos T2, T3, T4 y T5, para luego insertarse en el borde medial de la escápula, pero en sus tercios intermedio e inferior. Este músculo va a tener la función de aducción y abducción, además de poder hacer la elevación de la escápula con rotación ascendente y descendente. Y estos músculos van a estar inervados por el nervio dorsal escapular. Para localizar el músculo elevador de la escápula, primero le pedimos al paciente que esté en una posición de cúbito lateral. Este músculo es largo y delgado y está ubicado en la región cervical, toda esta parte, y se origina en la apófisis transversas de las vértebras cervicales de la C1 a la C4 y se inserta en el ángulo superior de la escápula. Por lo tanto, nos va a unir el cuello con la escápula. Para ubicar el músculo, primero le pedimos al paciente que mantenga esta posición en su cabeza y al hacer este movimiento, aquí notaremos el músculo. Esta parte es el músculo. Como había dicho, se origina en las vértebras cervicales de la C1, que está por acá, y se va a insertar en la escápula. Todo esto. Y está inervado por el nervio dorsal de la escápula C4 y C5. Ahora vamos a hablar de 3 músculos. Voy a empezar con el serrato anterior. El serrato anterior es un músculo que está ubicado en la parte del tórax hacia lateral. Este músculo va a tapizar la cara anterior de la escápula. Ahora, su origen de este músculo se va a dar en las primeras 10 costillas y se va a insertar en el borde medial de la escápula. Nos va a permitir las siguientes funciones. Función de protracción de escápula en una flexión de hombro y está inervado por el nervio torácico largo. Ahora vamos a hablar como segundo del músculo deltoides. Es un músculo grande que está ubicado en la parte del hombro. Va a contar con 3 porciones. La porción anterior,
porción fibras medias y una porción posterior. La porción anterior nos va a permitir la siguiente función en una flexión de hombro. La porción fibras medias nos va a permitir la función de abducción de hombro. Y la porción posterior nos va a permitir la extensión de hombro. Estos se van a originar, su origen va a ser en la clavícula, el acromion y en la espina de la escápula. Se van a juntar estas tres porciones hacia la tuberosidad del húmero, donde esa será su inserción. Y está inervado por el nervio axilar. Y como último músculo tenemos al pectoral mayor. Este es un músculo grande que está ubicado en el tórax. Ese músculo va a originarse en la clavícula, esternón y en el cartílago costal. Todo esto se va a insertar en la cara medial del húmero. Nos va a permitir las siguientes funciones: en una flexión de hombro, en una rotación interna de hombro y en una abducción de hombro. Y está inervado por el nervio pectoral mayor, lateral y medial. El subescapular. El origen es en la fosa subescapular, en la parte de acá, de la escápula, la parte interna en la fosa. Y su inserción se encuentra en el troquín. Va de acá a acá. Para poder percibir el músculo, le pedimos al paciente que haga una flexión de 90 a 120 grados, generamos una pequeña tracción y ahí podemos observar el músculo cómo es que sale. Sus movimientos del músculo son la rotación medial del brazo, ayuda a sostener la cabeza del húmero al momento de realizar diferentes movimientos. El músculo redondo mayor. Su origen del músculo redondo mayor es en la superficie posterior del ángulo inferior de la escápula. Para poder hallar el ángulo inferior de la escápula vemos el borde medial y el borde lateral. Lo tocamos y llegamos hasta el borde inferior de la escápula. Este es el origen. Para hallar su inserción vamos en el labio medial del surco intertubular del húmero. Por ejemplo, vemos el húmero y por acá está entre el troquín y el troquíter y ahí vemos el surco medial. El ángulo va de acá en dirección hacia acá. Para poder ver el músculo, le pedimos al paciente, vamos acá por favor, hacemos una palpación y le pedimos que haga una extensión. Acá podemos notar la tensión del músculo redondo mayor. Listo. El dorsal ancho. El músculo dorsal ancho tiene los orígenes entre la cresta ilíaca, que vamos acá palpándola, la fascia toracodorsal y las 6 últimas vértebras. Va en dirección hacia adelante y se inserta entre el troquín y troquíter en la corredera bicipital. La función de este músculo es extender el hombro, hacer rotación interna, y para poder palparlo mejor le pedimos a nuestro paciente que hagamos su contrafuerza, que haga una rotación interna. Y ahí podemos sentir el músculo a mejor precisión. Hola, ¿qué tal? Soy el alumno Ronald Paniura Mori. Soy estudiante de la carrera de Terapia Física y Rehabilitación y les voy a hablar un poco de los músculos del hombro. El músculo está pintado de verde. Está originado en la fosa supraespinosa de la escápula o también en la parte superior de la espina de la escápula. Es un músculo que nos ayuda a la movilización de la articulación, que le da estabilidad, y lo podemos ver también en un plano con un eje anteroposterior, plano frontal con un eje anteroposterior para hacer la abducción y abducción. Podemos ver cómo se ve una prominencia, ¿no? Y ahora vamos con el músculo infraespinoso. Este es un músculo triangular,
se puede ver grande, ayuda también a la estabilidad del hombro. Se encuentra originado en la fosa infraespinosa de la escápula, la parte posterior de la escápula. Se encuentra insertado en el trocante mayor del húmero, y también lo podemos ver en un movimiento, en un plano horizontal o transversal, en un eje longitudinal, el eje, el plano, y podemos ver una rotación interna. ¿Ven cómo se hincha? Rotación externa, como se ve, como el músculo sobresale. Igual podemos verlo en el músculo redondo menor. Podemos notar cómo ese mismo tiene la misma función en la rotación interna y externa. El músculo redondo menor es un músculo alargado, angosto, también se inserta en el trocante mayor del húmero y se origina en el borde lateral de la escápula. Podemos ver cómo está. Y estos músculos son uno de los músculos de la escápula que ayuda a la estabilidad de la escápula, y también en los movimientos de elevación, de presión, retracción, protracción de la escápula. Muchas gracias.